Con mucha frecuencia recibo comentarios sobre inconformidades de cirugías anteriores y precisamente pacientes que consultan para corregir problemas, defectos o sencillamente cosas que no les gustaron. Entonces decidí hacer una encuesta donde ustedes mismas en sus comentarios me dejaron cuáles eran esos motivos frecuentes que muchas veces se repiten de inconformidad y nos encontramos con bastantes sorpresas. Como hay una gran cantidad de procedimientos estéticos que pueden ser susceptibles de algún tipo de inconformidad, decidí dividirlos entre los corporales y los faciales. En esta primera entrega vamos a hablar sobre cuáles son las inconformidades más frecuentes en procedimientos corporales, llámese cirugías de mama, cirugías abdominales y lipoesculturas en ustedes las pacientes. En cirugía de implantes mamarios, una de las cirugías más comunes a nivel mundial, ¿cuáles son los motivos más frecuentes de inconformidad? 1. El tamaño, que si le quedaron muy pequeñas, que si le quedaron muy grandes, que si una mira para el norte y la otra para el sur, que si están asimétricas, que si se están cayendo. El volumen de los senos es algo muy relativo, porque si bien todos sabemos lo que es grande, lo que es excesivo y lo que es muy pequeño, en el caso de las mujeres pasa algo muy peculiar, que es que muchas veces me piden unos resultados naturales y escogen prótesis exageradamente grandes. Por otro lado, a veces me dicen que las quieren grandes y me escogen implantes pequeños, pero que sean de un perfil alto porque quieren que se note que son implantes. Entonces, esto es algo que hay que conversarlo muy bien en la consulta preoperatoria. Inclusive los probadores son de gran ayuda porque necesitamos saber si eso que tiene la paciente en la mente o su concepto de lo que es bonito o de lo que es normal o de lo que es natural coincide con el concepto del cirujano. A veces la paciente se enfrasca en que tienen que ser 5 o 10 cc más, que si tiene que ser una copa B, C o doble D, que si tiene que ser 5 o 10 cc de menos, pero realmente el valor absoluto o la cifra no es lo que importa. Lo que importa es que la paciente quede contenta con el resultado de la cirugía y que a largo plazo este tipo de cirugía no le vaya a traer consecuencias, problemas o necesidad de otras cirugías. En cuanto a la forma o a la posición de las prótesis, muchas veces la paciente dice: doctor, yo no las quiero muy altas, no me las quiero comer, no las quiero en el cuello, en las clavículas, mientras en otros casos la paciente sí las quiere así, las quiere exageradas, las quiere voluptuosas, quiere que todo el mundo se fije en sus senos cuando lleguen, pero obviamente nosotros debemos buscar un equilibrio y asesorar a la persona sobre qué se ve mejor y qué no, e incluso sobre qué está de moda. Sin embargo, tenemos que adaptarnos al gusto de cada quien. Entonces así veremos pacientes que tienen las prótesis extremadamente altas y se sienten bien, otras que la tienen un poquito bajas o normal y también se sienten bien, pero también mujeres que tienen los senos perfectamente estéticos y se sienten mal y no encuentran ese resultado que están buscando. ¿En qué radica esto? Para complacer todos los gustos se han ideado una gran cantidad de técnicas sobre dónde colocar el implante, que si por delante o por detrás del músculo, que si el plano doble, que si subfacial, que si el implante tiene que ser de perfil anatómico, o sea, en forma de gota, o un implante redondo. Bueno, todo esto se debe a que los gustos son muy variables. Entonces, como ustedes pueden observar en esta imagen, el implante puesto detrás del músculo se ve más alto, se puede ver más artificial, pero también a largo plazo se comporta mejor porque no debería caerse. Ahora, un implante puesto por delante del músculo en algunos casos pudiera evitar hacer una mastopexia, pero hay mujeres que sencillamente no les gusta ese aspecto de gota o ese aspecto tan natural que pudiera dar un implante colocado muy abajo o un implante anatómico. En el caso particular de esta paciente, ella ya traía una cirugía de implantes mamarios 280 cc, colocados más bien bajos pero retropectorales, o sea que se veían naturales, tan naturales que parecía que no tuviera implantes mamarios, y realmente ella buscaba el efecto contrario. Ella quería que sus senos se vieran altos, que se notara que fueran implantes, un perfil alto y un volumen grande. Entonces le coloqué el doble del volumen que ella traía, o sea 560 cc, y a pesar de que estos implantes son mucho más grandes que los que tenía, le tuve que remodelar los bolsillos, unir más las prótesis y subirlas de modo que se le vieran mucho más artificiales. Para su gusto quedaron excelentes. Para el gusto de otra probablemente son muy exagerados, pero realmente quien va a tener los implantes es ella y yo tengo que adaptarme al gusto de cada paciente. Cuando no se trata de una cirugía de implantes mamarios, sino de una mastopexia o reafirmación, entonces la paciente se puede quejar primero que todo por la cicatriz. Nadie quiere cicatrices grandes en los senos,
La calidad de la cicatriz puede variar según el tiempo de evolución que tenga la cirugía, según factores propios de la paciente y de su calidad particular de cicatrización y según factores externos o eventualidades que pudieran suceder en el postoperatorio. Entonces, no todos estos factores dependen única y exclusivamente de la técnica que utilizó el cirujano y de la buena calidad de los materiales, sino también de la genética de la paciente y de cómo fue el proceso de maduración de esa cicatriz. En cuanto a la forma, es posible que una paciente de mastopexia esté conforme con el resultado cuando tenía un mes de operada, pero a medida que pasan los meses y los años y vaya cambiando de peso o vaya envejeciendo o vaya teniendo embarazos, esos senos no se van a mantener porque no son tan estables. Una mama que es muy grande no es estable a largo plazo, una mama reafirmada sin implantes tampoco es tan estable, y una mama en una paciente que cambia constantemente de peso definitivamente va a cambiar de volumen y le va a sobrar eventualmente piel. Entonces, estos aspectos los va a tomar la paciente como un mal resultado de la cirugía porque ella no solamente espera que se vea bien en un primer momento, sino que pasen los años y el resultado sea permanente. Un problema frecuente de estabilidad de la mama a largo plazo es lo que llamamos Snoopy Face Deformity. Independientemente de que se trate de una mujer con implantes mamarios o simplemente con mastopexia, dependiendo de la cantidad de tejido mamario que tenga y la calidad de su piel, el tejido mamario puede ir descendiendo por efecto de la gravedad, de la edad o de embarazos o cambios de peso importantes. Entonces, incluso en mujeres con implantes mamarios pudiéramos observar que se va como deslizando, desplazando hacia abajo, el tejido mamario se va estirando la piel y adquiere un perfil característico. Esto se puede corregir con una mastopexia, pero yo les recomiendo que cuando esto les suceda, preferiblemente reducir la cantidad de tejido mamario y cuando sea necesario reducir también el tamaño del implante. En cuanto a las lipoesculturas, hay diferentes motivos de inconformidad. Uno muy frecuente es perder la lipo. A veces la paciente dice, bueno doctor, ¿qué garantía usted me da de que cuántos centímetros voy a perder? ¿O qué garantía usted me da de que una vez que me haga la lipo eso me va a durar para toda la vida? ¿O qué garantía usted me da de que si salgo embarazada no voy a perder la lipo? Bueno muchachos, esto depende de factores no solamente relacionados con el cirujano y de lo que hizo en el momento de la cirugía, sino de cómo se comportó la paciente en el postoperatorio. No solo a corto plazo, sino a largo plazo también. ¿Cuáles son los hábitos de esa paciente? Si es una paciente sedentaria, si es una paciente que come mucho, una paciente que no hace ejercicio, pues obviamente va a ganar peso y lo puede llamar como quiera, lo puede llamar un rebote o puede responsabilizar al cirujano diciendo, no doctor, usted no hizo su mayor esfuerzo, por aquí tengo grasa todavía, por acá también, no me sacó todo lo que tenía. Por eso nosotros nos fijamos mucho en el índice de masa corporal de las pacientes antes de hacer una lipo porque esta no es una cirugía para perder peso, sino para bajar medidas. Entonces, si ustedes tienen un índice de masa corporal por encima de 30, es preferible que piensen en otras opciones como en una cirugía de control de peso, un balón o alguna otra cosa que las haga perder peso antes de la lipo, porque si no, lo más probable es que esos malos hábitos de alimentación que ya traen las hagan perder la lipo y así ustedes le echen la culpa al cirujano. Tienen que darse cuenta cuál es la verdadera causa de que estén acumulando nuevamente grasa. Por otro lado, hay motivos de inconformidad relacionados con las marcaciones abdominales y con la fibrosis. Las marcaciones abdominales, dependiendo de la calidad de la piel de la persona, de qué tan gordita esté y de si ha tenido o no embarazos previos o pérdidas de peso importante, se pueden ver completamente diferentes, por más que el cirujano utilice la misma técnica y los mismos equipos para tratar de conseguir siempre los mismos resultados. Entonces, muchas veces, una paciente que es rellenita y que tiene un embarazo previo, viene con una foto a la consulta de una paciente que siempre fue delgada y que nunca ha tenido un embarazo, diciéndome que quiere quedar tal cual como ella. Entonces, esto es un poco comprometedor y allí uno se toma su tiempo para explicarle a la persona cuál es el alcance de esa cirugía en su caso en particular, porque como les decía, esto no depende única y exclusivamente de la mano del cirujano y del equipo que utilizó, sino también de las características de la paciente que estamos operando, o sea, de qué tan buena candidata es para una marcación. Entonces, si tenemos una paciente ideal como esta, que es muy delgada, que nunca tuvo sobrepeso y que no tiene embarazos ni estrías, esa paciente va a quedar con una marcación muy bonita, muy natural, muy definida,
Y seguramente otra que ya ha tenido embarazos y aspire a este resultado probablemente no lo pueda conseguir. No quiero decir con esto que toda paciente que haya tenido embarazo no se pueda realizar una definición abdominal o una marcación, pero hay que analizar cada caso en particular, debido a que si bien esta paciente tuvo embarazo y quedó con una buena marcación, un buen resultado, no en todas las pacientes se puede lograr esto, y ni siquiera si no han tenido embarazos. También puede suceder que tuvo una pérdida masiva de peso y tiene tanta piel sobrante que es más candidata a una abdominoplastia que a una marcación. Y si uno, por complacerla, trata de realizarle una marcación abdominal a una paciente con exceso de flacidez o de estrías, lo más seguro es que esta paciente va a quedar muy brava y muy inconforme y al final terminará haciéndose la abdominoplastia o dermolipectomía abdominal. La fibrosis es un dolor de cabeza tanto para la paciente como para el cirujano, y se debe a que hay un exceso de trauma cuando se realizan muchos procedimientos en la misma zona, una y otra vez, 2, 3, 4 lipos, o una y otra vez mesoterapias, inyecciones desclerosantes, carboxiterapia, agujas para tratar de rebajar medidas. Entonces, estas pacientes, al someter a la grasa y a la piel a un proceso excesivo de trauma, por más que sean traumas mínimos, van a tener una cicatrización interna que se palpa y se puede ver. Entonces, estas irregularidades de la piel, estas zonas que son como grumos que se sienten a través de la piel, no son fáciles de resolver y la mayoría de las pacientes llega solicitando otra lipo para mejorar la lipo anterior. Entonces, cuando ya una paciente está muy delgada y tiene muchas cicatrices en la grasa y me llega pidiendo una cuarta, quinta o sexta lipo, pues obviamente le tengo que decir que lamentablemente esa no es la solución. En algunos casos pudiera resolverlo con una abdominoplastia, como en esta paciente. En otros casos pudiera eventualmente someterse a un tratamiento no quirúrgico para tratar la fibrosis, y en algunos casos sencillamente hay que vivir con ella. Entonces la recomendación: no abusen de la cirugía estética, no abusen de las lipoesculturas, y generalmente la mejor lipo es la primera, en la cual no va a haber fibrosis. La abdominoplastia también es una fuente muy común de inconformidades. Generalmente la primera es el tamaño de la cicatriz. La mayoría de las pacientes que requieren abdominoplastia, cuando uno les dice, mira, esta cicatriz va de lado a lado y puede ser 3 o 4 veces más larga que una cesárea, pegan el grito al cielo y preguntan si uno no las puede resolver con una lipo. Pero lamentablemente cuando hay excedente de piel y hacen una lipo, va a sobrar más la piel y va a quedar peor visualmente. Entonces, necesariamente en una paciente con indicación de dermolipectomía, abdominoplastia, tummy tuck, como ustedes la quieran llamar, tenemos que quitar el excedente de piel y grasa, tenemos que arreglar el músculo y tenemos que dejar una incisión que, si bien es larga, puede ir oculta en un traje de baño o en la ropa interior. Ahora, ¿por qué las abdominoplastias en personas en que la cesárea cicatrizó bien quedan mal, o la cicatriz queda muy ancha, o la cicatriz se vuelve hipertrófica? Esto se debe a que en una cesárea no hay tensión, pero en una abdominoplastia sí hay, y mucha, porque quitamos la mitad de la piel del abdomen y con la otra mitad reconstruimos. Es muy probable que una paciente que tuvo ensanchamiento de la cicatriz o que tuvo cicatriz hipertrófica cuando no es su tendencia natural, requiera una revisión de la cicatriz, o sea, una corrección para mejorar la estética y que quede como una línea y no como algo muy ancho o visible o pigmentado. Ahora, hay pacientes que se quejan no solo del tamaño de la cicatriz, sino de la forma del ombligo, de la posición de la cicatriz cuando queda extremadamente alta y se sale de la ropa interior o se sale incluso de los pantalones, o de un ombligo que se ve muy falso, que se ve muy grande o que se ve muy pequeño, muy cerrado. Y estas son cosas que no dependen necesariamente del cirujano, pero que afortunadamente son susceptibles de corrección. A veces hay cirujanos que realizan técnicas en las cuales las abdominoplastias son demasiado horizontales y quedan en los extremos sobrantes de piel y grasa. A veces hay algunos que realizan incisiones muy altas y entonces se salen de la ropa. A veces hay algunos que realizan dermos circunferenciales, o sea, abdominoplastias donde se le da la vuelta completa a la paciente, y pudiera uno eventualmente tener problemas porque a nadie le gusta tener incisiones en la espalda. De hecho, las pacientes son más proclives a aceptar
una incisión de abdominoplastia anterior, o sea que se le coloque en la parte de adelante del abdomen, pero no mucho a tenerlas en la espalda. Entonces hay técnicas que están reservadas a determinados tipos de pacientes y que tienen que ser muy bien conversadas antes de realizarla, porque una vez que hagamos este tipo de incisión no se va a borrar.